flote, y entonces podemos decir, mira, perdona, ahora te perdono, aunque lo que me hayas hecho me ha dolido, y eso ya no se puede quitar, pero te perdono para yo poder ser libre. Y me gustaría que con este pensamiento fuésemos a Mateo, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 14 y 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hasta aquí la palabra. Amén. ¿Y por qué dice esto el Señor? Porque muchas veces hay un daño que se nos han hecho, y es un daño que ya es irreparable. El daño ya está hecho. Pero ahora el Señor quiere que busquemos su presencia para poder perdonar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo el Señor con cada uno de nosotros. Él vino a traer sanidad y perdón a nuestras vidas. Él dejó su majestad, se hizo hombre y vino a perdonar. Y de esa misma forma, nosotros como hijos de Dios, necesitamos también, cuando nos sentimos en esa situación, perdonar. Porque cuando perdonemos, vamos a ser liberados. Yo he puesto el título, el proceso del perdón. El perdón es una parte fundamental. Es una parte fundamental y esencial en nuestra relación con Dios. Es una parte fundamental y esencial con nuestra relación con Dios, porque somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Y si Dios, como Padre, nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Nosotros tenemos que perdonar. Somos hijos y tenemos su presencia en nuestras vidas. Como hijos tenemos su presencia porque somos templo del Espíritu Santo. Tenemos su presencia en nuestras vidas, en nuestro corazón. Por lo tanto, si Él es un Dios perdonador, nosotros que somos sus hijos tenemos que ser personas que perdonamos a aquellos que nos ofenden. ¿Por qué motivo? Porque tenemos que reflejar, nuestras vidas tienen que reflejar a Cristo. Nuestras vidas tienen que reflejar a Cristo. Tenemos que reflejar en Cristo. Perdón es una palabra muy sencilla. Podemos decir perdón incluso con la boca pequeña, pero si perdonamos y no sacamos lo que hay dentro, no estamos perdonando porque la herida sigue estando ahí. Por eso perdón es la palabra más sencilla para decir, pero es difícil muchas veces de llevarla a cabo. Es difícil llevarla a la práctica. Perdonar a veces es lo más difícil para las personas, incluso también para los cristianos. Para perdonar, hermanos, hermanas, tenemos que entender que Cristo nuestro Señor vino a nuestras vidas a traer sanidad. Vino a nuestras vidas a traer sanidad, perdón, restauración. Y eso es lo que vino al Señor. Por eso, para perdonar tenemos que entender que Cristo nuestro Señor vino a traer sanidad a nuestras vidas, y el perdón es el elemento fundamental para nuestra sanidad, para nuestro interior, para la sanidad de nuestro corazón, la sanidad de nuestra alma, sanidad para nuestro corazón que está dañado y quebrantado. Dios quiere y ha venido para traer sanidad a nuestras vidas a través del perdón. Eso es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas como hijos de Dios. ¿Cuántas familias, hermano, podemos decir, hemos sido? ¿Cuántas familias hemos sido dañadas? Hermanos,
matrimonios que viven amargados porque se resisten a perdonar, porque viven con rencor, porque hay amarguras en sus vidas. El Señor Jesús es el encargado de nuestro futuro y nuestro presente. El Señor es el que se encarga de nuestra vida, de nuestro futuro y de nuestro presente. Pero el futuro es para tener la vida eterna con el Señor. Pero nuestro presente es para tener sanidad. Cuanto antes mejor. Si hay algo en nuestras vidas, tenemos que sacarlo. Y cuando lo sacamos es cuando viene la sanidad. Y la sanidad es para el presente, para vivirlo ahora. No lo dejemos para mañana. Por eso, hermanos, el Señor Jesús es el encargado de nuestro futuro y nuestro presente, pero la salvación es para el futuro y la sanidad es para vivirla hoy, en el presente. No lo dejemos para mañana. Una persona que no perdona es una persona que no ha sanado su corazón. Una persona que no perdona es una persona que tiene ataduras. Una persona que no perdona es una persona que no ha sanado su corazón y por lo tanto su presente está siendo influenciado por lo que hay dentro de su corazón. Está siendo influenciado por el daño que hay dentro de su corazón. Por eso Proverbios 4:23 nos dice: porque toda cosa guardada, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de tu corazón mana la vida. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de tu corazón mana la vida. Un corazón herido es un corazón lleno de dolor, un corazón lleno de rencor, y de ahí solo puede fluir vidas dañadas y vidas amargadas. Por eso es tan importante el proceso del perdón. Es importante el proceso del perdón en nuestras vidas, porque el perdón te libera, el perdón te libra, el perdón te hace libre. Es el ungüento para cicatrizar nuestras heridas. Es lo que Dios utiliza para que haya sanidad en nuestras vidas. ¿Cómo podemos, muchas veces, cómo se conoce a una persona que no puede perdonar? Muchas veces hay personas que no pueden perdonar y vemos que son solitarias. No quieren exponerse a que las vuelvan a dañar. Siempre van con el escudo puesto porque no quieren que las vuelvan a dañar. Hay resentimientos en esas vidas. Cualquier cosa o palabra que le dices, se sienten dañados, se autoprotegen de las personas, se irritan, cualquier cosa muchas veces les molesta, se creen los más justos, se sienten víctimas. ¿Y sabéis qué ocurre? Que su cristianismo, sus vidas cristianas son sin fruto. Sus vidas cristianas son sin fruto. Porque están resentidos contra Dios, porque no reciben y no pueden recibir porque no aceptan perdonar. No pueden recibir porque no aceptan perdonar. Y van en contra de la palabra de Dios. Cuando no perdonas, vamos en contra de la palabra de Dios. El Señor quiere que comprendamos a través de su palabra cuál es el proceso del perdón. Y cómo podemos ser libres de las ataduras, de las heridas y amarguras y rencor. El perdón es un proceso que tenemos que trabajar en nuestras vidas. No es hacer así y ya te he perdonado. Es un proceso que tenemos que trabajar en nuestras vidas. Por eso Jeremías 30, versículo 17, nos dice: mas yo haré venir sanidad para ti. Dice: yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová.
yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Esto nos dice que realmente hay un proceso, porque no te dice, yo ya te he sanado. Hay un proceso. Esto nos dice que hay un proceso, que no es ya, sino que necesitamos tiempo. Hay que reconocer que muchas veces podemos ser injustos, muy radicales al predicar sobre el perdón. Queremos que la gente perdone ya, así, porque así. Y hablamos y le decimos a las personas que tienen que perdonar, y si no perdonan, Dios no les puede bendecir. Y es así, es verdad. Porque es así, hay que perdonar. Pero no nos damos cuenta o no reconocemos que hay muchos corazones que están heridos y necesitan tiempo. Hay muchos corazones que están muy heridos y necesitan tiempo del daño que se les ha causado, o bien familiarmente, o bien un amigo, o una persona de confianza, o cualquier cosa, y eso necesita un proceso y necesita un tiempo. No nos damos cuenta o no reconocemos que muchos corazones están heridos y necesitan su tiempo para poder sanar las heridas, que no es posible sanarlo de la noche a la mañana, que es un proceso delante del Señor. Es el Señor el que te va a preparar en su intimidad. Es el Señor el que te va a preparar en su intimidad. Por eso en los versículos que hemos leído, dice, haré venir sanidad sobre tus heridas. Dice, haré venir sanidad sobre tus heridas. No dice, ya te he sanado. ¿Por qué? Porque no es de la noche a la mañana. Porque necesitamos un tiempo, necesitamos ponerlo delante del Señor, necesitamos oración. Y el Señor ahí es donde poco a poco va a ir restaurando estas vidas que podemos tener dañadas por el daño que haya podido causar el ofensor. Por eso en los versículos que hemos leído dice, haré venir sanidad y sanaré tus heridas. No dice, ya te he sanado. Hay un proceso, un tiempo, es decir, que a medida que nos acercamos más a Dios, a medida que vamos a su presencia, su palabra irá sanando nuestras heridas. Y Dios irá sacando lo que hay de dentro de nuestro corazón e irá sanando nuestro corazón. Cuando estamos en la presencia de Dios, Él va poco a poco y sin darnos cuenta. Él es el que nos limpia y Él es el que trae sanidad a nuestras vidas. Él hace posible que podamos perdonar. Él es el que hace posible que nosotros podamos perdonar, porque por nosotros por sí solos no podemos. Tenemos que entender los pasos del proceso de perdón. Y para entenderlos, primero, tenemos que admitir que nos han causado dolor. Tenemos que admitir qué es lo que nos ha ofendido. Por eso el Salmo 55, 4, 12, 14, dice, mi corazón está dolido. El salmista está diciendo, mi corazón está dolido dentro de mí, porque no me afrentó un enemigo. O sea, no me hizo el daño un enemigo, no me afrentó un enemigo, lo cual había soportado, ni se hartó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiese ocultado de él. Sino que estábamos juntos, nos comunicábamos dulcemente, nos hablábamos en lo secreto y andábamos en amistad y en las casas de Dios. Vemos que muchas veces el daño no es de tu enemigo, porque tu enemigo si te hace daño, te dices hasta luego Lucas, te vas y no pasa nada. Pero cuando eres traicionado por un amigo, por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, tal y cual, eso es lo que realmente va a dañar realmente. Y esto es lo que nos dice el Salmo 55, 4, 12, 14. Dice, y andábamos en amistad en la casa de Dios. No podemos ser sanados en nuestras vidas si no aceptamos que estamos heridos y dañados y que lo que nos han hecho nos ha causado dolor. No podemos ser sanados en nuestras vidas si no aceptamos que estamos heridos y dañados y que lo que nos han hecho nos ha causado dolor.
Dejemos de excusar a las personas que nos han dañado. Tenemos que reconocer lo que nos han hecho. Tenemos que reconocer lo que se nos ha hecho. Ha sido una decisión que esa persona tomó. No fue un acto involuntario que solo merece disculpas. No ha sido un accidente. Tenemos que reconocer que nuestro corazón está herido. Tenemos que reconocer que lo que se nos ha hecho nos ha molestado. Tenemos que reconocer nuestro dolor y entonces podremos perdonar, entonces podremos ser consolados y entonces podremos ser sanados. No tomemos actitudes de decir, bueno, déjalo ya como está y no le den las vueltas. Porque muchas veces para perdonar y para no sacar los trapos sucios, decimos, bueno, no le demos más vueltas, dejémonos como está. Y eso es una equivocación, porque no sacas lo que hay dentro de ti. Y entonces estás viviendo una equivocación en la cual has perdonado, pero sigues con la herida en tu interior. Entonces no tomemos actitudes de decir, bueno, déjalo ya como está y no le den la vuelta. Dejemos las cosas como está. Esto es una equivocación. Tenemos que reconocer que no podemos separar las ofensas del ofensor. Proverbios 8:13 nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. ¿Por qué? Porque el Señor tiene unas características que nosotros nos cuesta tenerlas. Porque Él perdona. No le importa estar herido, Él perdona. Por eso el Señor tiene unas características que a nosotros nos cuesta mucho tenerlas. Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Dios odia al pecado, pero no odia al pecador. El texto que hemos leído no dice aborrezco al soberbio, dice aborrezco la soberbia. No dice aborrezco al pecador, dice aborrezco el pecado. Por eso, hermano, el texto no dice aborrezco el soberbio, ni aborrezco al arrogante, ni aborrezco al que anda en los malos caminos, sino aborrezco los malos caminos. Si queremos perdonar, tenemos que ser sinceros con Dios. Si queremos perdonar, tenemos que ser sinceros con Dios y decirle que no podemos separar las ofensas del ofensor. Así como hay resentimiento contra las ofensas, también hay resentimiento contra el ofensor. Hay resentimientos también contra las personas que nos han dañado. Si queremos ser sanados, tenemos que ser sinceros, porque aunque no lo confesemos, Dios sabe todo lo que guardamos en nuestro corazón. Amén. Aunque no lo confesemos, el Señor es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Todo lo que tengamos en nuestro corazón, Él no te puede sanar si tú no lo sacas a la luz de Él. La decisión de perdonar al ofensor, ¿sabéis lo que hace? Nos da libertad, nos lleva a ser libres. Por eso Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y quiero concluir, hermanos. La palabra perdón en hebreo es afirmir. Significa ser libre o liberado. Significa ser libre o liberado. Entonces, yo quiero perdonar, ¿para qué? Para ser libre. Quiero sacar lo que tengo de dentro y decir, te perdono de corazón, aunque no te lo merezcas, pero yo quiero gozarme en el Señor y ser libre. La palabra en hebreo afirmir significa dejar libre o liberar. Cuando decidimos perdonar, estamos dejando libre al ofensor. Lo sacamos de nuestro corazón y nos libramos. Nos libramos del rencor
la ira y el enojo que podamos tener dentro de nosotros. Amén. Eso es lo que nos deja libres. Nos liberamos del rencor, la ira y el enojo que había en nuestras vidas. Y aunque la ofensa ya está hecha, nosotros tomamos la decisión de dejar ir de nuestras vidas a las personas que nos dañó y las bendecimos. Perdonar significa reconocer que me has dañado. Significa reconocer que me has dañado. Que lo que me hiciste me dolió, que me hirió, y que así como odio lo que me hiciste, te he odiado a ti. Y hoy tomo una decisión. Y hoy tomo una decisión de ser libre y te perdono. Hoy tomo la decisión. Esa es la decisión correcta que tenemos. Dice, no porque lo merezca, sino porque quiero ser libre con la ayuda de Dios. Tener sanidad con la ayuda de Dios y ser libre con la ayuda de Dios. Esto, hermanos, para unos puede ser más fácil que para otros. Para unos es fácil, para otros no es tan fácil, les costará más. Pero es un proceso que requiere un tiempo a través de la oración, la intimidad y la humildad con Dios. Pero, hermanos, con la ayuda de Dios, como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que me fortalece. Amén. Amén. Yo quiero dejarlo con esto. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana, Señor. Y de la misma forma, Señor, que tú nos has perdonado, Señor, aunque no éramos merecedores, Señor, por el daño que te habíamos causado, Señor. Tú nos perdonaste, Señor. Y nosotros queremos, Señor, ser tu imagen y perdonar de la misma forma que tú perdonas, Señor. Sin rencor, sin ira, sin enojo, Señor, sino perdonar con la bendición tuya, Señor. Señor, te damos gracias porque tal vez en esta mañana nos has hablado a nuestro corazón, Señor. Tal vez, Señor, esta palabra la has usado, Señor, para que podamos entender en la forma que tú te sentías, con dolor a causa de lo que te habíamos dañado, pero que no te importó, Padre, morir en una cruz por ti, por nosotros, Señor. Que tú hiciste posible, Señor, que nosotros podamos tener libertad, que podamos gozarnos en tu nombre, Señor. Que tú eres el que viniste, nos renovaste, nos restauraste y nos hiciste nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor. Por eso en esta mañana te pedimos perdón, Señor, por todo aquello en lo que te fallamos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú, Señor, pongas en nuestras vidas el amor suficiente para que nosotros podamos llevar a cabo lo que tú hiciste por nosotros, Señor. De la misma forma, Señor, que tú lo hiciste. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén.